sonando la alarma a las 4:50 dentro de un aeropuerto. Pero bueno, bienvenidos de vuelta, bienvenidos al día 16. Hace un frío de cojones, vamos a por un café. A todo esto lleváis un par de días con la incógnita de dónde nos vamos. Nos estamos dirigiendo a Namibia. Estamos volando a Windhoek, pero luego tenemos otro transporte especial. Un vuelo más y los que quedan. Estamos literalmente en el medio de la nada. Al pueblo abandonado que nos dirigimos está a unas 8 horas en coche, así que el método de transporte más rápido para llegar es en avioneta. Sí, sí. Como veis empezamos bien Namibia, por todo lo alto. I will not touch anything, don't worry. Y así es como te ahorras 8 horas de coche y las que nos vamos a ahorrar. Hoy hemos hecho el viaje como más tranquilito de todo. Mirad si ha sido conveniente que acabamos de aterrizar a unos metros de este pueblo abandonado. Lo veo desde aquí. Vamos a ir tirando por ahí porque hoy el día va a ser largo. Thank you. Acabamos de llegar al pueblo fantasma, estamos en Kolmanskop. Te estarás preguntando lo mismo que yo, ¿qué hace un pueblo abandonado en medio del desierto del Namib, aquí en Namibia? Y no solo eso, sino que te estarás dando cuenta que los edificios son de todo menos africanos. Déjame explicarte un poquito la historia y entramos a ver este pueblo. Es gigantesco y es una locura. Situaros en 1908, un trabajador local llamado Zacarías estaba limpiando las vías del tren que había en esta zona para el comercio, cuando de repente, mientras estaba limpiando, se encontró con una piedra que brillaba. Sin saber muy bien qué hacer, se lo llevó a su supervisor alemán. Tenéis que tener en cuenta que Namibia para ese momento era una colonia alemana. De ahí podéis entender la arquitectura que hay aquí. Nada de esto existía, era simplemente un desierto con una vía del tren. Pero cuando este alemán fue a llevarle esta piedra a un gemólogo amigo suyo, le dijo que era un diamante. Instantáneamente pidió un permiso de explotación y semanas después esta zona se llenó de cientos de personas buscando sacar una fortuna. Y vaya que se hicieron de oro. Estamos hablando que en únicamente 5 años llegaron a sacar 1000 kilos de diamantes únicamente de esta zona de aquí. He hecho la conversión del precio que valdría si sumáramos la inflación que tenemos ahora y estamos hablando de ni más ni menos que de aquí sacaron en 5 años 20.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo es que este lugar se abandonó después de haber sacado semejante fortuna de él? Vamos a explorarlo en profundidad y iréis entendiendo por qué. ¿No sabéis el viento que hace? Realmente no sé ni por dónde empezar. Este lugar es muy grande. Estos alemanes se hicieron asquerosamente ricos y empezaron a construir un montón de casas para que vinieran a vivir sus familias y poder seguir sacando dinero, y de ahí nació Kolmanskop. Pero claro, hay que recordar que estamos en el desierto. Todas estas casas, cuando empezó a estar abandonado, simplemente se inundaron de arena. Es que fijaros en esto. Wow. El nivel del suelo tendría que estar mucho más abajo, pero la arena se lo ha comido todo. De hecho, aún se pueden ver algunas cosas ahí, aunque no sé si es atrezzo, probablemente. Pero hacia ahí ya no se puede ir, la arena lo impide. Y la gran mayoría de casas se han visto afectadas por esto. De hecho, aquí han puesto algo para que esta casa no se inunde igual de arena. Pero fijaros cómo quedó todo. ¡Qué barbaridad! Es que desde la avioneta se veía perfectamente. Todo lo que rodea este pueblo son dunas. Y en este lugar hace mucho viento. Es normal que las casas se entierren de arena. De hecho, si no lo conservaran del todo, estoy seguro que ya estaría bajo tierra. Es curioso porque cuando estaban explotando esta zona para sacar los diamantes, el país, para cuando entonces era colonia alemana, puso una restricción en 26.000 kilómetros cuadrados, que entre ellos estaba esta ciudad, poniendo esta zona como estrictamente prohibida. Y digo que es curioso porque a día de hoy sigue siéndolo. Para poder entrar en esta zona necesitas
necesitas sacar como una especie de permiso y te dejan entrar en el pueblo, pero poco más. Es por ello que a día de hoy podemos ver aún carteles de prohibición. Me lo invento, pero imagino que esto era parte de la fábrica donde se procesaban los diamantes, donde se limpiaban y se pulían, porque es de las únicas partes del pueblo a la que no se puede acceder. Podéis leer perfectamente aquí, Restricted Area, pero fijaros aquí que pone Namibian Diamond Act. Esto sigue activo. Parece que podemos entrar o no a la casa. Estas casas tienen ya más de 50 años. Podemos ver cómo era la arquitectura de ese momento. Creo que por mucho que pueda explorar esta zona no me va a dejar de sorprender. Fijaros en esto, esto es único. Yo no lo había visto en mi vida. Aunque en ese momento sacaran muchísimo dinero los diamantes, vivir aquí era un horror. Estas casas para la época eran casas de lujo. Es que incluso tenían bañeras de mármol, unas cocinas increíbles, pero lo más gracioso de todo es que ni siquiera les llegaba agua corriente. El agua la traían transportada de un lugar a 100 kilómetros de aquí y solo llegaba cada 3 días. Tenían el agua contada. Ellos podían traerse todo el lujo que quisieran, pero las necesidades básicas, traerlas hasta aquí en ese momento era muy complicado. Mira si el lugar es remoto, que estoy en el pueblo completamente solo y este lugar es un lugar turístico, pero es que no hay ningún turista día 15 de julio en plena temporada visitando el pueblo, porque si quieres venir a verlo, has de venir específicamente a esta zona. No hay nada más alrededor. Si ya de por sí hoy en día sigue siendo un sitio aislado, imaginaros en ese momento. Esta era una casa más grande, ¿eh? Joder. Wow. Mirad qué pasillo. Se me hace tan extraño que esté todo lleno de arena, agujeros. Era gigante esta, ¿eh? Creo que en esta parte de aquí se sigue viendo como un baño. Este era como de una especie de, no sé, metal. No sé lo que era. Parece como oxidado. Todo esto parece súper oxidado. Me sorprende que después de 50 años esto siga estando así. Mirad, aún se conservan las pinturas de la habitación. Esto imagino que era un dormitorio, seguramente. Y estas no eran las casas de los ricos, ¿eh? Porque arriba en la colina hay unas casas gigantescas. ¡Wow! Mirad esto. A esto se lo ha comido ya por completo la arena. Evidentemente estos alemanes no hacían el trabajo sucio, aunque si soy sincero no era muy complicado. Se ve que aquí no hacía falta ni excavar, simplemente a veces pasabas la mano y encontrabas un diamante suelto por el suelo. La puta que me parió. Wow. Para que veáis el viento que hace, que vaya hostia se ha pegado la cámara. Tenían locales contratados, personas nativas de Namibia. Lo que os voy a decir tenéis que pensar en la época en la que estamos, 1908. Aquí tenían máquinas rayos X únicamente para controlar que los trabajadores no se llevaran estos diamantes. Y es que era muy común que se escondieran los diamantes dentro de heridas, dentro de prótesis, se las comían. Pero todos los días cuando salían de trabajar se les hacía una prueba de rayos X para comprobar que no se llevaran nada. Alguno que otro salió ganando porque lo pensó, cogió un puñado de diamantes, los enterró y luego cuando abandonaron esta ciudad los vino a recoger y se hizo muy rico. Por cierto, estas camisetas van a salir en esta fecha a las 5 de la tarde, tanto las blancas como las azules, en BinnyWoodCafe.com. Van a haber muy pocas unidades, menos que las gorras. Es un drop bastante pequeñito, a quien os guste cogerlas rápido porque igual de vuestra talla se van a acabar. ¿Qué fue? El lugar, eso sí, es un lugar de paz absoluta. Lo único que se puede escuchar es el viento y las puertas y ventanas que también se mueven por el mismo viento. Aunque sé que estoy solo, me genera paz. Si estuviera de noche, no lo sé. Yo creo que me empezarían a paranoiar. Esto de aquí es muy interesante. Esto es el teatro. Creo que no se puede entrar porque lo he estado intentando. No se puede, creo. Lo tienen muy bien cerrado. Está cerrado con llave. Parece que esto lo han transformado en un museo. Y es que a pesar de estar en medio del desierto, consiguieron construir un teatro donde traían artistas de todo el mundo para que actuaran aquí. El teatro podía albergar a 300 personas aquí en medio del desierto. Lo que intentaron hacer aquí los alemanes era una completa utopía. Fue tan fuerte el furor de los diamantes que Kolmanskop se convirtió durante ese periodo de tiempo en uno de los lugares más ricos del mundo, ya que tenía el PIB por cápita disparadísimo. Para esas épocas supongo que no existían rankings, pero tendrías que haberle visto la cara a los británicos o a la gente de Estados Unidos viendo como un pueblito en un terreno como Namibia se había convertido en uno de los lugares más ricos. Aunque no me extraña. Este lugar se siente muy grande, no sé si es porque realmente lo es o porque caminar en el desierto se hace complicado, pero es inmenso. Y parece que el pueblo sea únicamente esta parte, pero si
te vas hacia las afueras hay como casas más grandes. Pues no sé si era un edificio militar o la casa de un general, porque podemos leer en el letrero Quartiermeister. Creo que tiene que ver con eso. Yo me estoy moviendo como si esto fuera mi casa, pero me parece un poco extraño que habiendo aquí unas escaleras que se construyeron hace 70 años y que no tienen ningún tipo de mantenimiento, esté abierto al público. O sea, como estoy solo, no tengo guía, no tengo nada, nadie me está vigilando como tal. Yo no lo tengo muy claro. Wow, aquí no ha llegado la arena. Se me está haciendo raro hasta y todo pisar suelo firme. Esto sí que no lo habíamos visto antes, ¿eh? Aquí al menos se conserva algo. De hecho está hecha de mármol, como os hablaba. Podrían no tener agua, pero las bañeras estaban perfectas. En el 1913 Namibia deja de ser colonia alemana y pasa a estar a manos de Sudáfrica. Esta zona siguió siendo explotada durante un tiempo, pero cuando ya se estaban agotando los recursos, encontraron otros lugares cerca de esta zona que tenían más diamantes que aquí, por lo que poco a poco la gente fue desapareciendo del pueblo hasta en el año 56 que no quedaba nadie. Y hasta ahora que estamos en 2025, esto sigue aguantando, pero a saber cuándo todo esto va a ceder o se lo va a acabar de tragar el desierto. Esto es un poco peligroso, ¿no? Dios. Hacía mucho tiempo que un lugar no me atrapaba tanto. Supongo que debe venir de mis raíces en internet. Y ahora que sé que los que os habéis quedado hasta el final del vídeo sois los reales, quiero agradeceros por haber esperado estos días. De verdad necesitamos ese margen para poder adelantar y no pillarnos los dedos. Yo quiero traeros buenos vídeos y creo que eso es lo que importa. Si te ha gustado el vídeo, no estaría mal que le dieras al me gusta y que me comentaras qué te ha parecido el sitio. Y nos vemos mañana a la misma hora. Hazle caso a Vini. Chao, chao. Tú, compra tu café en vinnywoodcafe.com. Se ha reventado. Mira todo esto de aquí. Por suerte es un filtro, chavales. No se preocupen.